Gloria, honra y exaltación sean a nuestro Dios. Gracias amigos y hermanos por estar en sintonía de su programa La Gracia Revelada. En este canal La Gracia Revelada estamos tratando la escatología consumada. Ya hemos dicho que la escatología consumada quiere decir los eventos finales. ¿Qué es lo que enseña la Biblia respecto a los eventos finales? Y estamos en esta serie tratando el destino final de los seres humanos, lo que comúnmente las personas llaman el cielo o el infierno. ¿Qué es lo que enseña las escrituras respecto a lo que se conoce como el infierno? Dijimos la vez pasada que la palabra infierno como tal no existe en las escrituras, que es una transliteración de palabras hebreas y griegas, pero que la idea que se tiene del infierno no es lo que las palabras originales quieren transmitir. En el Antiguo Testamento la palabra Sheol y la palabra Valle de Hinnom, que es transliterado como infierno en el Nuevo Testamento, no dan la idea que se tiene de un lugar terrible de fuego eternamente, donde las almas están sufriendo para siempre en un tormento sin fin. La palabra infierno es una transliteración del latín infernus, que significa inferior, porque los antiguos creían que el infierno estaba en la parte inferior de la tierra, que es un lugar de fuego ardiente. Pero hay varios pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo donde muchas personas decían que iban a ir al infierno y eran hombres justos, como Job, que decía: ¿quién me diera que me escondiese en el Seol hasta que pasase tu ira? Si él hubiese tenido la idea de que ese era un lugar de fuego y de tormento, él no hubiera querido ir ahí. Y hay varios pasajes en el Antiguo Testamento donde nunca se consideró el Sheol como un lugar de sufrimiento, como un lugar de fuego, donde la gente estaba sufriendo eternamente. Bueno, hay tres posturas respecto a lo que se conoce como el lago de fuego. Muchos tienen la idea de que el lago de fuego es lo que se conoce como el infierno, pero el Nuevo Testamento presenta que son dos cosas distintas. Hay tres posturas, como dijimos, acerca del fuego eterno, del lago de fuego. La postura tradicionalista, que nos enseña que el lago de fuego es lo mismo que el infierno y que será eternamente, que las personas estarán ahí millones, trillones por siempre, sufriendo en un tormento sin fin. Lo que a juicio de muchos haría ver a Dios como un monstruo, que creando seres humanos, que sabiendo lo que iba a suceder, de todas maneras los creó, para entonces luego meterlos en un infierno sin fin, a que sufran por toda la eternidad. Eso sería algo, una idea terrible de un Dios que no encuadra con el Dios de amor como lo presentan las Escrituras. Pero luego también existen los que postulan la idea de un aniquilacionismo. Es decir, que las personas que se pierden, las personas que no son salvadas por Jesucristo, pues son lanzadas al lago de fuego y son aniquiladas. Es decir, dejan de existir. Están ahí por un tiempo, pero luego dejan de existir. Es como si no hubiesen nacido. Y existe entonces la postura restauracionista, que es la que nos dice que las personas que se pierden son lanzadas al lago de fuego, que no es un fuego literal, sino un castigo, un juicio, que el lago de fuego es usado en las Escrituras como un símbolo de juicio divino, en donde las personas están bajo un juicio de Dios, pero que finalmente bajo ese juicio de Dios, un día reconocen al Señor Jesucristo, aún después de haber perdido este mundo. Ellos allá tienen la oportunidad, porque dicen que las Escrituras en ningún lugar dice que es la única oportunidad que tenemos para ser salvos en este mundo, y que entonces las personas allá van a doblar rodillas, van a reconocer al Señor Jesucristo como Salvador, y que entonces sale a la tierra. Cada una de estas posturas tiene sus apoyos bíblicos que nosotros vamos a presentar. Por ejemplo, cuando leemos en Judas, versículo 7, en un solo capítulo: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, aquí nos dice que el juicio que vino contra las ciudades de Sodoma y Gomorra fue un ejemplo de lo que le ha de suceder a los que no son preservados por la gracia del Señor Jesucristo.
aquí nos dice que esas ciudades fueron castigadas con fuego eterno. Sin embargo, nosotros sabemos que ese fuego, una vez que concluyó su obra, bueno, pues finalizó. Tanto así que leemos en Lamentaciones capítulo 4, versículo 6, que Sodoma y Gomorra fueron consumidas en un momento. Es decir, si tomamos la expresión literal de que un fuego eterno significa un fuego que nunca se acaba, entonces Sodoma y Gomorra deberían estar todavía ardiendo. Pero la expresión un fuego que nunca se apaga, un fuego eterno, quiere decir un fuego que el hombre no lo puede detener, un fuego que cumple su castigo, porque Dios lo envió, como ejemplo, como nosotros acabamos de leer aquí. Ahora nos vamos a ver unos versículos más del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, encontramos otra declaración que nos habla de esa expresión, un fuego que no se apaga, que equivale a un fuego eterno. En Jeremías capítulo 17, versículo 25 en adelante: no obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de la ciudad con carros, caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David. Y en el 26 nos dice: y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín y de la Cefela, y de los montes del Neguet, trayendo holocaustos y sacrificios, y ofrenda e incienso, trayendo sacrificio de alabanza a Jehová. Y en el 27 nos dice: pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga, para meterla por la puerta de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego sobre sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se acabará. Aquí vemos una advertencia seria que Dios envía por medio del profeta Jeremías sobre un castigo que iba a enviar a la ciudad de Jerusalén y a todo el territorio de Judá, como consecuencia de ellos no haber obedecido de guardar el día de reposo. Entonces les dice que iba a enviar un fuego que nunca se apagará. Pero sabemos que Jerusalén no está ardiendo en fuego todavía, sino que era una advertencia de que Dios enviaría un ejército extranjero, en este caso Nabucodonosor, destruiría la ciudad, destruiría el templo y quemaría las casas de la ciudad, como vamos a ver en el mismo capítulo 52 del profeta Jeremías, donde vamos a ver cómo esta profecía se cumplió. Porque un fuego que no se apaga, un fuego eterno, no significa un fuego que arde para siempre, sino un fuego que el hombre no tiene la capacidad de extinguirlo hasta que haya concluido su obra. A partir del versículo 12 de Jeremías 52 nos dice: y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande, y todo el ejército de los caldeos que venían con el capitán de la guardia destruyó todos los muros alrededor de Jerusalén. Tal como Dios había dicho por medio del profeta Jeremías que haría, así sucedió. Envió un ejército extranjero, destruyó la ciudad, destruyó el templo a fuego, en cumplimiento de lo que Dios había profetizado. Sin embargo, sabemos que una vez que concluyó ese fuego, que concluyó su obra, el fuego se acabó. Posteriormente, cuando cayó el imperio de Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, entonces le sucedieron los medos persas. Y la ciudad de Jerusalén todavía estaba en ruina. Tanto así que cuando en el capítulo 1 de Nehemías nosotros encontramos que le dieron la noticia a Nehemías de que la ciudad estaba consumida a fuego y que los muros no estaban levantados y que por lo tanto la ciudad estaba en ruina. Y sabemos entonces lo que Nehemías hizo, cómo habló con el rey y consiguió el favor del rey para reconstruir el muro de la ciudad. Si hubiese estado ardiendo, bueno, pues cómo iban a construir ese muro. De manera que estos versículos nos enseñan con toda claridad que es una expresión hebraica que no es como nosotros la entendemos en español. Fuego eterno, el fuego que nunca se apaga, no quiere decir que es un fuego que existe para siempre, sino un fuego que destruye completamente y que el hombre no lo puede impedir. Veamos en Ezequiel también, en el capítulo 20, versículos 47 y 48, donde Dios también profetiza sobre un bosque que vendría un fuego que no se iba a apagar. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama palabras hacia la parte austral, profetiza contra el bosque del Neguet, y dirás al bosque del Neguet:
oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde, todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte. Y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, y no se apagará. Bueno, nosotros encontramos aquí otra vez una expresión metafórica donde Dios le está enviando al profeta Ezequiel a que profetice a un bosque, donde Dios iba a enviar un fuego que no se iba a extinguir. Sin embargo, nosotros sabemos que le está hablando a personas, que es una expresión simbólica para los príncipes y los gobernantes de esa región. Tanto así que dice que iba a quemar todos rostros. Es decir, la expresión, un fuego que no se va a apagar, que no se apagará, está diciendo, yo voy a hacer un juicio que la capacidad del hombre, la sabiduría del hombre, la fuerza del hombre, no va a impedir que yo haga la destrucción que he determinado. Veamos también el profeta Isaías en el capítulo 34, donde una vez más encontramos la expresión, un fuego que arde eternamente, un fuego que no puede ser apagado, pero que no quiere decir lo que comúnmente se entiende en el día de hoy, que las personas están ardiendo eternamente en un fuego sin fin. Versículo 5 en adelante de Isaías 34. Porque los cielos se embriagará mi espada, he aquí descenderé sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificio en Bosra, grande matanza en tierra de Edom. Con ellos caerán búfalos, toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza de Jehová, años de retribución en el pleito de Sión. Sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de día ni de noche, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás nadie pasará por ella. Entonces un juicio terrible está aquí siendo anunciado contra Edom. Los edomitas eran los descendientes de Esaú. Y leemos en Deuteronomio capítulo 23, y en el libro de Éxodo también, que Dios le dijo a Israel cuando venía en el desierto, que no aborrecieran a los edomitas porque eran sus hermanos, y que no los molestaran, y que no pasaran por su tierra, que siguieran de largo. Y luego nosotros encontramos que los edomitas, a pesar de las consideraciones que Dios tenía con ellos, se levantaban siempre buscando la destrucción del pueblo de Israel. Tanto así que cuando los israelitas eran perseguidos por los babilonios, ellos los entregaban y se alegraban de la matanza y de la destrucción que estaba haciendo Nabucodonosor de la ciudad de Jerusalén. Por eso Dios dice aquí, es el pleito de Sión, es decir, Dios está vengando, Dios está haciendo justicia. Dios está castigando a Edom por su maldad contra los israelitas. Y dice aquí entonces, en un lenguaje metafórico, que la ciudad ardería de generación en generación. Es decir, si fuera literalmente un fuego que nunca se apaga eternamente, debiéramos ir a esa región donde existían los edomitas y ver cómo ese fuego está ardiendo. Pero es una expresión simbólica, como hay otras expresiones simbólicas. En este capítulo donde dice que el sol se oscurecería, que las estrellas caerían del cielo, porque son expresiones metafóricas que nos expresan lo terrible que era el juicio que Dios iba a enviar contra esa nación. Entonces aquí nos dice de generación en generación. Pero si seguimos leyendo, vamos a ver que no se corresponde esta expresión, fuego que no se va a apagar, que va a arder continuamente, de generación en generación, con lo que va a decir en los versículos siguientes. Por ejemplo, en el versículo 11 nos dice, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá con cordel de destrucción sobre ella, niveles de asolamiento. Llamarán sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán como nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas, cardos, y en sus fortalezas serán moradas de chacales y patio para los pollos de las avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y las cabras salvajes gritarán a su compañera. La lechuza también tendrá allí su morada, y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntarán debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Bueno, estos versículos del 11 al 16
nos enseñan con toda claridad que cuando dicen en el versículo 10, un fuego que sube, un humo que sube de generación en generación y un fuego que nunca se apaga, no quiere decir literalmente lo que comúnmente se entiende. Porque uno se pregunta por qué entonces iban a crecer algunas plantas en medio de un fuego. ¿Cómo iban a procrearse algunos animales? Lo que esta expresión nos está indicando es que Dios iba a traer una destrucción tan completa sobre los edomitas que nunca más se moraría en esa ciudad, sino que eso quedaría en una ruina y serviría para las fieras, para los animales habitar allí. Pero la expresión de ninguna manera quiere decir fuego eterno, en el sentido de un fuego que nunca se apaga. Cuando nosotros leemos esos versículos en el Antiguo Testamento y algunos más que no vamos por razones de tiempo en este momento a enumerar ni a leer, muchos cristianos lo entienden y dicen, sí, eso es así, pero entonces el problema es cuando vamos al Nuevo Testamento. Cuando vamos al Nuevo Testamento, que encontramos esa expresión, fuego eterno y fuego que nunca se apaga, sí le damos esa connotación de que será un infierno sin fin. Bueno, pero las ilustraciones del Nuevo Testamento están tomadas muchas de ellas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, este texto de Isaías 34, nosotros lo encontramos en Apocalipsis 14, en el versículo 11, donde dice que el humo de ella, refiriéndose a la Babilonia espiritual que está en Apocalipsis representada. Entonces allí nos dice que subirá su humo de generación en generación y que su fuego nunca se apagará. Entonces los cristianos usan ese versículo para decir, tú ves que existe un infierno sin fin. Si no te arrepientes vas a ir a ese lugar. Pero nada más que equivocado. Porque es una expresión tomada del Antiguo Testamento que está hablando de un juicio que vendría sobre una ciudad también. De una destrucción de una ciudad que le fue infiel a Dios. Que nosotros hemos estudiado que la Babilonia que presenta Apocalipsis no es más que la Jerusalén apóstata, que infiel, que siendo esposa de Jehová, se apartó de Jehová y se unió al emperador romano, dándole la espalda al Dios verdadero y rechazó al enviado de Dios, a Jesucristo, que vino para traerle la liberación y la salvación. Así que, mi estimado amigo y hermano, esta es la primera parte. Con ella pretendemos ver con toda claridad que cuando leemos fuego que nunca se apaga, no quiere decir que hay un infierno sin fin. La Biblia dice con toda claridad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que la ira de Dios dura por un momento, que su misericordia es la que es para siempre. Dice, para siempre su misericordia, pero no su ira. Su ira dura por un momento. Y en Apocalipsis, en el mismo capítulo 14, dice que el que no escuchara la amonestación y recibiera la marca de la bestia, dice, será atormentado delante del Cordero y delante de sus ángeles. Y termina diciendo día y noche para siempre, o por los siglos de los siglos. Pero sabemos que es una expresión hebrea que quiere decir que es un juicio que el hombre no lo puede impedir, ni lo puede limitar. Pero de ninguna manera el Dios de amor va a meter a las personas en un infierno sin fin. De hecho, Dios no ha mandado que se predique que las personas se tienen que arrepentir por miedo a un infierno. Dios ha mandado que la persona crean en el gran amor de Dios que envió a su Hijo para rescatarlo de la condenación, porque sí hay una condenación. Lo que estamos diciendo es que no hay apoyo bíblico para decir que el infierno será eterno. Sí hay versículos que parecen indicarlo cuando lo tomamos en nuestro propio lenguaje, en nuestra propia cultura. Pero en las escrituras hebreas y griegas, un fuego que no se apaga no quiere decir infierno sin fin. La misericordia de Dios es la que es para siempre, pero el castigo dura solo un momento. De todas maneras, mi estimado amigo y hermano que me escucha, debes saber que el Señor Jesucristo vino para librarnos de toda condenación. Y dice la Biblia en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque no estamos diciendo que no hay un castigo, que no hay un juicio, que no hay una condenación. Lo que estamos diciendo es que no será para siempre, porque no tendría como sentido con el Dios de amor, con el Dios de misericordia, con el Dios de justicia, meter a la persona a quemarse eternamente en un infierno sin fin, donde todos pagan igual, el que pecó más y el que pecó menos. El diablo también, bueno, de hecho, en esa creencia, el diablo es el que menos sufre, porque según esa creencia, cuando la persona se muere, inmediatamente va al infierno a quemarse eternamente y el diablo todavía está en la tierra, entonces va de último. Nosotros comenzaron primero. Eso no tiene sentido. La Biblia no nos habla de un castigo sin fin, nos habla de una misericordia que quiere alcanzar a todos los seres humanos. Así que refúgiate en Cristo, mi estimado amigo y hermano. Jesucristo es la esperanza nuestra.
Él dijo en Juan capítulo 6, yo soy el pan que descendió del cielo. Hablando de los fariseos, le dijo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero este es el pan que descendió del cielo, para que coma de él no muera. Y comer ahí significa apropiarse de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo para que no muera. Es decir, no sea condenado y tenga vida eterna. Que la gracia, el favor y la misericordia del Señor sea con todos y cada uno de vosotros y que podamos vivir libres de la condenación, cubiertos por la justicia de nuestro Señor Jesucristo.